guztioi. Lehengo eta behin, eskertu nahi dut Mertxeri eta ondare zerbitzuari gonbidapen hau egiteagatik, hitzaldi ziklo honetan parte hartzeko, eta eskerrik asko nola ez zuei guztiei ona etortzeagatik. Hitzaldia erdaraz izango da, baina dena den galderaren bat euskaraz bada, ongi etorria izango da. Como decía, en primer lugar, buenas tardes. Tengo que agradecer, como no, a Merche Urteaga y al Servicio de Patrimonio de la Diputación de Guipúzcoa el haberme invitado a participar en esta serie, en este ciclo de conferencias relacionadas con el patrimonio. Y espero quiero agradeceros obviamente la presencia de todos vosotros y espero que os resulte de interés, esta serie de cavidades, de hallazgos aquí cerca en la colina de Svitarte que os quiero presentar. Llevamos trabajando desde 2012, Merche decía que en torno a 10 años, casi 10 años, sí, la verdad es que se me han pasado rapidísimo. Llevamos desde 2012 trabajando en la colina. Hemos localizado hasta el momento 4 cuevas decoradas y mi intención era haceros una puesta al día de cuál es el estado actual de la investigación que está ya muy adelantado. Y especialmente me quiero centrar, como no, en Svitarte 4, porque desde el punto de vista estético y de la calidad técnica, las figuras que aparecen allí son excepcionales. Bien, yo no me canso de poner esta diapositiva cada vez que tengo la oportunidad de poder comunicar algo relacionado con el arte paleolítico por una cuestión fundamental. Quizás, la historia de la investigación ha sido como ha sido y Altamira ha sido siempre el referente en arte paleolítico y eso de alguna manera ha ido arrastrando durante décadas y décadas la investigación hacia el centro, ¿no?, de la región cantábrica. Otro polo muy importante estaba en los Pirineos, en la zona de la Guies, más o menos aquí. Y en nuestra zona teníamos Ekain, Alcherri, en Vizcaya estaba la cueva de Santimamiñe, pero sí que es cierto que no teníamos una concentración de arte paleolítico tan importante como nuestros vecinos. Y paradójicamente nosotros nos encontramos, y a Svitarte en concreto, en una posición geoestratégica, ¿no?, en el centro, ¿no?, entre el Cantábrico y los Pirineos, e incluso con el Périgord, ¿no?, que es la otra gran concentración de arte rupestre durante el Paleolítico Superior. Entonces, al hilo de esta diapositiva, también hay que comentar que las cosas han cambiado mucho o muchísimo, ¿no? En los últimos 10, 15 años se ha producido tanto en Vizcaya como en Guipúzcoa, de manera paralela, una serie de hallazgos que nos han hecho cambiar esa idea que teníamos. Y esa zona un poco inhóspita nuestra, con pocas cuevas decoradas, pocas pero muy importantes, ¿no?, Ekain, Alcherri, Istúriz, Santimamiñe, eran cuevas importantes, pero proporcionalmente eran pocas, ¿no? Y esto ha cambiado. Esto ha cambiado porque hemos salido a buscarlas, ¿no? Tanto arqueólogos como espeleólogos, éramos conscientes de que existía ese déficit, ¿no?, esa escasez de cuevas decoradas, y las cuevas estaban allí y nos estaban esperando, ¿no? Entonces, como podéis ver, en rojo están, en blanco, los puntitos estos blancos están indicando todas las cuevas nuevas. Son un total de 22 cuevas nuevas entre Vizcaya y Guipúzcoa. Por lo que, la idea que teníamos del arte paleolítico hasta hace 10 años ha caído por completo, ¿no? Y de hecho hemos pasado de ser una zona un poco importante, con unos vecinos muy fuertes en Cantabria y en los Pirineos, a estar en el centro de todas las discusiones científicas en torno al arte paleolítico, ¿no?, con todas las novedades, y especialmente 3 de ellas. Achurra y Arminche en Vizcaya y la colina de Svitarte en Guipúzcoa. Bien,
Vamos a pasar directamente a la colina de Svitarte. Es una zona que posiblemente es pionera en la investigación del País Vasco. Es decir, es en Guipúzcoa la primera cueva que se excava, ¿no? A finales del siglo XIX, el conde de Lertxundi comienza a realizar investigaciones en Svitarte. Hay varios especialistas franceses que visitan la cueva, ¿no? Los pioneros de la arqueología prehistórica, que empiezan luego después a excavar en los grandes yacimientos del Castillo, Altamira, etcétera, visitan la cueva de Svitarte, ¿no? Es decir, que es un referente, digamos, desde el inicio, que después será excavado en el caso de Svitarte IV por Barandiarán, y ya a finales del siglo XX Jesús Altuna realiza una serie de investigaciones, de excavaciones en Svitarte IV. Lo que nos dicen, lo que sabemos es que la colina de Svitarte estuvo ocupada durante todo el Paleolítico Superior, ¿no? Durante la última glaciación hubo grupos humanos, personas que habitaron allí de manera constante y en varios sitios, en varias de esas cavidades. Obviamente, pues era un paraje que les ofrecía unas condiciones idóneas, ¿no? Con muchas cuevas en la misma falda del monte que fueron ocupadas de manera sistemática. Lo que nos chocaba era que no hubiera arte paleolítico, ¿no? Conocemos otras colinas de este tipo, por ejemplo, la colina de Gaztelu, en los Pirineos Atlánticos, donde se sitúa la cueva de Istúriz. Tenemos también varios niveles de cavidades que fueron ocupados durante todo el Paleolítico, pero allí sí se conocía el arte paleolítico. En este caso, el primer descubrimiento se produce en 2012. Muchas veces lo que sucede es que se crea una idea. Se dice, aquí no hay arte. Y digamos que la investigación se conforma con esa idea, y hasta que no se produce un primer hallazgo no conseguimos ver las cosas de otra manera. Y eso es lo que pasa en 2012. Visitamos la cueva y encontramos, bueno, ya habíamos descubierto alguna cueva nueva en Vizcaya. Venimos a Svitarte porque lo primero que hacemos es buscar en cuevas donde sabemos que había habido poblamiento paleolítico, y encontramos pues unos restos, unas pequeñas manchas, poquita cosa, muy poco, nada muy definitivo. Posteriormente empezamos a tomar contacto con los espeleólogos, porque en definitiva los que están en el terreno, los que visitan las cavidades todos los fines de semana, son los espeleólogos, ¿no? Y de alguna manera teníamos que establecer un cauce de colaboración con ellos en todo el territorio para poder potenciar este tipo de prospecciones, ¿no? De exploraciones. Y es así como en 2015, bueno, primero descubrimos, visitamos la cueva de Svitarte V con los espeleólogos del Félix Ugarte Elkartea, localizamos una serie de grabados en Svitarte V, y al de 10 días los espeleólogos me envían unas fotografías de Svitarte III y de Svitarte IX con nuevos grabados inéditos. Siguiendo con esa relación que habíamos establecido con el grupo de Félix Ugarte Elkartea, en 2017 se descubren nuevos grabados en una chimenea en la cueva de Svitarte IV, pues a escasos metros, donde el conde Lertxundi había estado realizando excavaciones hace ya pues 120 años aproximadamente, ¿no? Muy cerca de ahí. Solamente que, claro, escalar una chimenea de 15 metros es algo que los arqueólogos no hacemos, ¿no? Y en ese caso, por eso la colaboración con los espeleólogos pues ha resultado fundamental. Bien. Este es un esquema más o menos aproximado, no es exacto, de la colina de Svitarte, realizado por el grupo de espeleología de Félix Ugarte Elkartea, en el que podemos ver algunas de las cuevas que tenemos en esta montaña, ¿no? Es decir, aquí está Svitarte V, hoy en día ya está unida con el resto de la cavidad. Tenemos a Svitarte IV, la 3, la 2, este fragmento de aquí es la 9, pero está orientado en otro sentido. Claro, aquí esto es un corte, digamos,
pero hay desarrollos con distintas direcciones, ¿no? Lo que vemos aquí es el clásico esquema para explicar cómo se forman las cavidades, ¿eh? Es decir, hay un primer nivel aquí que después desciende, forma otro segundo nivel, desciende otro tercero, segundo, y aquí tenemos el nivel freático, es decir, por donde transcurre hoy en día el agua. Bien, todas estas cavidades para los habitantes del Paleolítico, para mujeres y hombres que habitaron en esta zona, pues eran, digamos, como un gran resort, ¿no? Un lugar idílico. Hay que decir que en el Cantábrico no tenemos las cuevas que hay, por ejemplo, en los Pirineos. En el Aguies las cuevas son de tamaño descomunal, ¿no? La cueva de Bediel-Llac fue utilizada en la Segunda Guerra Mundial como aeropuerto. Aterrizaban y despegaban los aviones militares de la cueva de Bediel-Llac. La cueva de Nio también tiene unas dimensiones pues, gigantescas. En el Cantábrico no hay cuevas de ese tamaño. En Vizcaya, la mayoría de las cuevas pues, ofrecen un espacio muy reducido de hábitat. Eso condiciona mucho las posibilidades de establecerse de estas personas. Aizpitarte ofrece unas buenas condiciones. Aizpitarte 4 es una entrada muy amplia, un sitio donde puede haber grupos humanos realizando diferentes actividades de manera muy prolongada en el tiempo. Y obviamente todas esas posibilidades fueron aprovechadas y las encontramos en el registro arqueológico. Bien, esta es Aizpitarte 3. Es una cueva, como veis aquí en el corte de la topografía, es como el túnel de 1 metro. Bastante más bajita, tendrá en torno a 2,5 metros de altura, pero es recta, horizontal, una cueva, digamos, cómoda para caminar. En ella, Jesús Altuna realizó 2 excavaciones arqueológicas. Una aquí, muy cerquita de la entrada, y otra un poco más profunda, donde ya la luz natural no alcanza. Es decir, las personas que estuvieron allí realizando distintas actividades estaban en penumbra o si no con iluminación artificial, hogares, antorchas, lámparas. Esas dos áreas de excavación, en función de las 2 monografías publicadas por Jesús Altuna, nos están indicando que es un hábitat que fue frecuentado hace unos 25.000 años. Pues bien, en esta cueva de Aizpitarte 3 es donde localizamos con los espeleólogos una serie de grabados, pero claro, aquí estaba la trampa. Hay que meterse por aquí. Entre las 2 áreas de excavación hay un agujero que, como pueden observar, pues tendrá 1 metro de diámetro aproximadamente, y quién se iba a imaginar que los paleolíticos les daba por explorar las cavidades de esta manera. Pues sí, lo hacían, y en Aizpitarte además tenían una gran tendencia, ¿no? Porque lo hacían hace 25.000 años y lo harán mucho tiempo después. Es decir, a través de este pequeño agujero descendemos a un nivel inferior, un sitio bastante incómodo, muy incómodo. Es una rampa descendente, pues pueden observar, con 2 paredes estrechas, al fondo hay un pequeño laberinto de galerías muy estrechas, muy húmedo, muy arcilloso, pero con arte en sus paredes. Por la razón que sea, aquellas personas que estuvieron habitando en ese lugar tan confortable de Aizpitarte, ese túnel, decidieron introducirse por ese pequeño agujero y realizar aquí una serie de representaciones. No son especialmente espectaculares, son grabados, son sencillos, son figuras sintéticas, sin mucho detalle, pero para nosotros tienen especial interés, como os mostraré más adelante. Utilizan pequeños relieves, por ejemplo, aquí lo van a ver. Esto es una cornisa de la roca, con una forma, digamos, apuntada, que han utilizado, como ustedes bien saben, el arte paleolítico. Uno de sus grandes recursos es el utilizar esa forma poliédrica de las cuevas, esas concavidades, convexidades, las asimilan y a veces incluso es la propia pared la que les está indicando lo que tienen que representar, ¿no? Hay una interacción entre el artista y las paredes continua, ¿no?
No es un arte clásico, ¿no?, de retablos, de cuadros, etcétera, sino que hay un juego continuo con los volúmenes, con las 3 dimensiones. Aquí pueden observar 2 orejas, alargadas, puntiagudas. Por aquí viene el morro, por aquí viene el maxilar, y aquí están los pelos de la crinera y el ojo de una representación de caballo, una cabeza de caballo. Junto a él hay otra representación más perdida, sería esta de aquí, es el tren trasero de otra figura animal. Pueden observar el lomo, la cola, las nalgas con la pata, aquí la otra pata y la línea del vientre. Está perdida porque la pared derecha está recubierta por una capa de calcita. Un animal, quizás sea un cérvido, un animal indeterminable, no podemos ir más allá, tampoco es necesario. Junto a ellos hay otras representaciones, por ejemplo este caballo, esta es la fotografía, pueden ver bien la oreja, la crinera y el lomo y la línea del vientre. Este se sitúa nada más acceder a la parte inferior. Aquí ha entrado mucha gente, es decir, los arqueólogos parece ser que no nos hemos metido, pero estas cuevas han estado abiertas durante décadas y ha habido muchos curiosos que han entrado e incluso han hecho flechas indicando la salida, ¿no? Pueden ver que esta flecha tiene un color blanquecino, se ve que es actual, ¿no?, en comparación con los grabados que tienen el mismo tono que la pared, ¿no? Posiblemente esta figura tenía patas delanteras, tenía patas traseras, pero con el frotado pues son 25.000 años, bastante bien allegado. Aquí tenemos una representación muy difícil de ver de bisonte. Aquí tienen un cuerno, aquí tienen el otro y por aquí ven la línea de la jiba. Es un bisonte muy sintético, muy sencillo, pero lo que nos interesa es ver que el morro se une con un cuerno y la jiba y el otro cuerno va con la jiba, ¿no?, dejando un espacio aquí central vacío. Y que las patas no tienen perspectiva, es decir, como el arte egipcio, está todo en un solo plano. Esto es importante. Junto a él hay una representación que hemos interpretado como una cabeza de ave, en un cuello muy alargado, y aquí la cabeza con el pico. Hay representaciones de ave en el arte paleolítico, hay pocas, pero en esta cronología las hay en las cuevas de los Pirineos y en las cuevas de la Dordoña. Bien, esta figura en la fotografía es prácticamente imperceptible. Aquí, bueno, pueden intuir que desciende una línea, es la línea del pecho de un uro, de un toro salvaje. Pueden ver el cuerno, restos de la cabeza. Esta figura está a 3 metros de altura. De hecho, nosotros para estudiarla, pues las fotografías prácticamente las tienes que lanzar al aire. Y de nuevo, lo que vemos es que las patas están en un solo plano. No han buscado la perspectiva. Bien, eso es Esvitarte 3. Esvitarte 9 es una cueva que tiene la entrada original colmatada, es decir, no se puede entrar por donde entraban los grupos paleolíticos, pero afortunadamente tiene una conexión desde Esvitarte 3, que nos permite descender alrededor de 10 metros, rapelando, hasta ese nivel inferior. Esto es la 3, esta es la 9 que parte hacia aquí, la entrada estaría por aquí en la ladera, pero está desplomada, y llegamos a través de Esvitarte 3 al fondo de la 9. Y con la inmensa fortuna de que allí se ha conservado un panel con grabados, con muchas líneas grabadas y con una representación figurativa, la más sencilla que puedan imaginar, pero de la máxima importancia. Cuerno, línea frontal, cuerno y la jiba. No es más que eso, son 2 líneas, puede resultar algo extremadamente pues sencillo, sintético, pero veremos que esto es algo recurrente en una serie de conjuntos. Y ahora pasamos a Esvitarte 5. Hemos visto Esvitarte 3, vamos a la 5 y luego iremos a la 4 en este recorrido a través de la colina de Esvitarte.
De nuevo, Esvitarte 5 pues, es una cueva no excesivamente larga, de recorrido bueno, más o menos sencillo y que desemboca en una sala final. Al igual que el resto de las cuevas de Esvitarte, pues está bastante grafiteada, pero no es una cuestión que afecte solo a Esvitarte, ¿no? Es algo que afecta a todo el Cantábrico y que afecta también a Francia, ¿no? Las cuevas durante gran parte del siglo XX pues han sido lugar de recreo para muchas generaciones hasta que llegó la era digital y había otros entretenimientos más sedentarios, y entonces pues, bueno, pues hay muchos grafitis, pero hay grafitis, tenemos incluso grafitis históricos de las guerras carlistas, más antiguos. En el caso de Esvitarte 4 hay un grafiti de un diputado francés, del Parlamento francés, creo que es de 1908 o algo así. Es decir, algunos tienen valor histórico, ¿no? Y muchos de ellos dentro de 100 años lo tendrán más, ¿eh? Bien. La pena es cuando están encima de las figuras, como veremos a continuación. En esta cueva de Esvitarte 5, al fondo de la cueva, encontramos en un pasadizo una serie de grabados. Pueden ver aquí una línea, una serie de trazos aquí, y aquí hay un cuerno y otro que veremos a continuación. Aquí ven otra flecha de salida. Y todo esto que ven aquí, en vertical, son zarpazos de oso de las cavernas. Las cuevas de Esvitarte están llenas de oseras y de zarpazos en las paredes, algunas gigantescas, o sea que tendría que ser un oso bastante imponente, ¿no? Y en este caso de Esvitarte 5 las encontramos por todos lados. Es decir, estas cuevas, antes de ser habitadas por los humanos, fueron habitadas por los osos. Y posiblemente hace 25.000 años, cuando se hicieron las representaciones más antiguas de Esvitarte, es posible que osos y humanos estuvieran no cohabitando, pero habitando de manera alterna en estas cuevas. Y es un comportamiento que tampoco es propio de Esvitarte, que lo encontramos en muchas cuevas, ¿no? Por ejemplo, en la cueva de Chauvet, en el Ardèche, en Francia, también encontramos paneles con zarpazos, pinturas, zarpazos de oso, de nuevo pinturas, es una recurrencia. Bien. Os pongo el croquis que os ayudará más a la lectura. Bueno, una representación de nuevo de bisonte, la mayoría de las representaciones de Esvitarte son de bisonte, pero en este caso la cornamenta sí que tiene perspectiva, ven que tiene mucho pelaje y frente a él hay otro bisonte, que el pobre sí que ha sido afectado por grafitis. Pueden ver aquí un grafiti, bueno, lo ven perfectamente, salida, pero debajo de ese grafiti pueden ver aquí un cuerno, aquí otro, una serie de pelitos, el morro y aquí la jiba. Esta sería más o menos la representación. Un bisonte con los cuernos en perspectiva, más detallado, el ojo, los pelos, el hocico indicado. Estos bisontes son diferentes a los que hemos visto anteriormente. Y de hecho, hay posiblemente tanta distancia entre los otros bisontes y estos como entre estos y nosotros. Es decir, los otros he dicho que tenían en torno a 25.000 años, aquí estamos hablando de hace 14.000 años, 11.000 años después. Es decir, son otras personas, es otra gente que comparte, digamos, un fondo simbólico común, que básicamente son los animales, les gusta representar a animales, no hay plantas, no hay árboles, hay fundamentalmente representaciones de animales y formas geométricas, pero lo hacen de diferente manera, ¿no? Con otro estilo, con otras convenciones. Este bisonte de Esvitarte 5, con esos pelitos que tiene aquí en la línea de la frente, tiene sus paralelos en los Pirineos. Es decir, es una cueva pirenaica. Pueden verlos pues aquí en la cueva de Trois Frères, en Nyon, Fontanet, en Marsulas y en Alquerdi, que está en Navarra, pero está en Urdasubi, un municipio que está en la vertiente norte de los Pirineos. Si ven el mapa, es un pico que se mete al otro lado de los Pirineos. Y de hecho a Esvitarte, yo me pregunto si podemos decir que sea Cantábrico o Pirineos. Para mí más bien son las últimas estribaciones pirenaicas que el Cantábrico.
En esa misma cueva de Svitarte 5 encontramos un fenómeno inédito, por lo menos en la comunidad autónoma vasca, ¿no? En el Pirineos Atlánticos sí que hay un ejemplo, que es la cueva de Herberua. Tenemos bisontes realizados hace 25.000 años y al lado, a escasos metros, bisontes realizados hace 14.000 años, como los que hemos visto, ¿no? En este caso pueden ver un cuerno, la parte de la frente, otro cuerno, una serie de pelitos, de una representación de una cabeza de bisonte muy sintética. Aquí tienen otra, cuerno, morro, el otro cuerno con la jiba, ¿no? Se parecen a los que hemos visto en Svitarte 3, ¿no? Entonces, esta serie de figuras de Svitarte 3, de la 9, estas últimas de las 5, están relacionadas con una serie de cavidades que podemos decir continentales. Es decir, en la península ibérica no se conocía un arte similar. Tenemos que ir a cuevas como Cusack, Gargás, que es la cueva clásica que está en los Altos Pirineos, e incluso la cueva de Istúriz, que ya nos queda más cerca, ¿no? Pero en la península ibérica no se conocía este tipo de representaciones hasta que encontramos a Svitarte. Ahora las tenemos también en Alquerdi, en una cueva nueva que hay en Alquerdi, en Navarra, también las hay. Y es posible que en un futuro pues, puedan aparecer más. Claro, eso igual para ustedes pues puede tener un interés relativo, pero científicamente es importante. Es importante porque nos ayuda a comprender cómo eran los territorios simbólicos durante el Paleolítico, ¿no? Son 30.000 años de arte rupestre y entre 30.000 años que no son monolíticos. Las cosas cambian. Esa imagen de cazadores-recolectores idílica que tenemos no se puede aplicar a todos los periodos. Son sociedades dinámicas que están en cambio constante. Es decir, ese mundo que tenemos en la vertiente, digamos, continental, sobre todo Pirineos, luego cerca de Marsella, la cueva de Cosquer, y la zona de Quercy y Périgord, se ha ampliado a Svitarte y Alquerdi, ¿no? Hay una serie de representaciones caracterizadas por la falta de perspectiva, por la manera de representar los cuernos, que exclusivamente está en esa zona. Y en el resto del Cantábrico están a otra historia, están haciendo otro tipo de representaciones. De alguna manera, a Svitarte es el fin o el comienzo de dos mundos que son diferentes, hace 25.000 años, ¿no? Y claro, el localizar eso en Svitarte es importante, porque en 2014 lo habíamos encontrado en Istúriz, pero anteriormente eso era algo que pertenecía a la zona central de los Pirineos y a la zona de la Dordoña, muy apartado. Ahora lo hemos traído hacia aquí, ¿no? Y eso pues, de alguna manera nos permite a nosotros reformular todas esas ideas respecto a los territorios que podían manejar estos grupos humanos. Bien, vamos a pasar ahora a Svitarte 4. Como decías, una cueva es la cueva con mayor historia de Guipúzcoa. Las excavaciones muy antiguas, de finales del siglo XIX, como pueden ver en imagen, los primeros hallazgos de restos de fauna, de herramientas, que los intercambian con los franceses. Es un momento en el que la arqueología está naciendo como disciplina. Pocos años antes, prácticamente podemos hablar más de coleccionismo que de arqueología. Ahora ya a finales del siglo XIX empieza a haber una metodología científica, hay ya un interés más allá de la propia pieza, ¿no? Del valor estético de una pieza. Hay un interés por conocer a esas sociedades, ¿no? Y en este caso, pues Svitarte es una de las pioneras, ¿no? Posteriormente, en los años 60 del siglo pasado, como no, Aita Barandiaran pues, también realiza una serie de excavaciones en la cueva y lo que observa es que hay una ocupación muy prolongada. Es decir, durante todo el Paleolítico superior, digamos, desde hace unos 30.000, hace unos 10.000 años, hay grupos humanos que están habitando la cueva. Segurísimo que esos grupos humanos, entre ellos, puede que no tengan ni relación genética. Son 30.000 años, son muchísimos años. Pero obviamente las posibilidades que ofrece ese lugar como hábitat
pues fueron utilizadas por diferentes grupos. Bueno, excavaciones de los años 60, con la metodología de los años 60, con la precisión que nos ofrecían pues, ese tipo de excavaciones, hoy en día pues, claramente superadas, pero bueno, dentro de 50 años las nuestras pues, estarán igual o más superadas. Aquí tienen la planta de la cueva de Svitarte 4, aquí está la entrada. Habrá en torno a 200 metros hasta la parte final, entre 200 y 300, y esta es la sección, es decir, el corte. Esta es ya la 5. La 4 viene por aquí. Bien, como decía, en 2012 encontramos una serie de manchas rojas. Aquí ven pues, quizás una figura animal. Aquí una forma más o menos redondeada, un pequeño trazo, que claro, bueno, sí, no era un indicio, pero tampoco nos decía gran cosa. Los nuevos hallazgos producidos en 2017 son de bastante mayor envergadura. Claro, aquí la clave de nuevo fue el contar con los espeleólogos, ¿no? Igual que había pasado en la 3 y en la 9, esas colaboraciones dieron sus frutos y, como os decía, si esto es la zona de hábitat donde está el yacimiento arqueológico, a escasos 30 metros hay una chimenea, una subida que, bueno, la ves desde abajo, ves una ventana ahí arriba a 5 metros de altura. Y lo último que se te ocurre pensar es que estas personas ascendieron, escalaron hasta allí y continuaron durante varios metros. Obviamente, pues los arqueólogos pues no somos muy dados a meternos por esos lugares. Los espeleólogos es su pasión. Todos los fines de semana lo hacen y bueno, la clave es trabajar en unión. Había una pista. En la galería principal, junto a la pared, hay un par de huesos hincados en las grietas. De alguna manera parecía una señal, ¿no? Que invitaba a realizar esa escalada. Bien, la ventana estaba ahí arriba, unos 5 metros. Esos 5 metros dan acceso a una pequeña gatera de otros 2 metros, que te lleva a un habitáculo como de 1 metro cuadrado con otra ventana, pasas esa ventana y te encuentras con otra chimenea, vamos, como el hueco de un ascensor, pero más pequeño, de en torno a 8 metros. Y hay que subir por ahí. Y bueno, aquí os voy a poner cómo se desciende, que es bastante más cómodo que la subida. Es decir, las personas que durante el Paleolítico subieron por ahí, lo tuvieron que hacer, obviamente, sin casco, sin luz frontal, sin escala, posiblemente en oposición, es decir, ayudándose con las manos y las piernas contra las paredes para ascender, pero claro, ¿cómo se iluminaron? Pues no tenemos una respuesta, la verdad. Lo que es evidente es que no fue una persona solo, al menos tuvieron que ascender 2 personas, una iluminando a la otra. Ahí pueden ver el pequeño, la pequeña ventana que lleva a ese segundo espacio y después a la galería principal, ¿no? Se pueden imaginar, claro, la dificultad que tiene acceder aquí pues, es enorme y sobre todo 2 posibilidades. O lo hicieron con una antorcha o lo hicieron con una lámpara. Las 2 son malas, porque una antorcha es un fuego que tiene bastante intensidad, que desprende mucho calor, que desprende chispas y que puede ser peligroso. No hemos encontrado ningún resto de carbón en el suelo, es decir, no parece que fuera la opción. La otra es con una lámpara de tuétano, pero claro, el tuétano líquido pues igualmente se puede desprender. Es una zona en la que tienes que subir verticalmente, entonces es complicado, es complicado entender cómo subieron, porque lo que sí sabemos
es que subieron por ahí y que esto era así. Y era así porque las figuras se conservan en un estado excepcional. Bien, una vez ascendido ese hueco de ascensor, aparecemos aquí en una pequeña repisa que tiene un salto de más o menos 1 metro y que te lleva a otro espacio pues muy reducido, ¿no? Ahí pueden ver asomando una pierna, y ahora os pongo otra imagen para que puedan ver. De aquí, ese pequeño cubículo lleva a 2 ramificaciones, una derecha, que es esta de aquí, y que van a ver en esta zona aflorar, asomar una representación de bisonte, la pueden ver aquí, luego la veremos con más detalle, y aquí ven el suelo totalmente virgen. Tenemos la suerte de que los espeleólogos del Félix Ugarte Elkartea están bien formados y no accedieron en esa galería, no la pisaron. No se ve nada en superficie en ese suelo, pero podía haber restos de carbón o de otras evidencias arqueológicas que se podrían haber perdido, ¿no? La hemos dejado intacta, no hemos entrado ahí. Esa zona la hemos estudiado a distancia, a 3 metros de distancia, con pértigas, como hemos podido arreglarnos, pero era fundamental no alterar ese espacio. Aquí tiene la representación de bisonte, la veremos con más detalle. Esta de aquí, no sé si pueden observar aquí la jiba, el lomo, la cola viene por aquí, una pata plegada, la pezuña, la otra pata aquí, línea de vientre, patas delanteras también plegadas, y aquí la cabeza, con el ojo. Claro, es una fotografía un poco lateral, porque no hay manera, no te puedes poner enfrente. No, todavía no podemos volar, todavía los drones en las cuevas no funcionan, y seguro que llegará el momento en que funcionen, pero todavía no. Entonces, antes que estrellar un dron contra la representación, hemos preferido pues tener igual pues una documentación no tan exhaustiva, pero por lo menos bueno, ya la tecnología ya llegará, no hay prisa. Tenemos fotogrametrías, tenemos cosas más elaboradas, pero bueno, simplemente esta imagen para que puedan ver, ¿no? Un bisonte que parece que está embistiendo, ¿no? hacia adelante. Encima de él, aquí está el bisonte, aquí arriba, que está como a 2,5 metros de altura, hay otra figura, ahora la veremos, aquí se ve un poco el lomo, la cola, pata trasera y vientre, pero aquí hay una circulación de agua que viene desde el techo, que lo que ha hecho es arrastrar toda la arcilla, de manera que la zona de la cabeza se ha perdido. Bien, aquí lo pueden ver, una cola corta, las nalgas y el vientre. No sabemos cómo pudieron llegar, porque es un sitio que te matas, porque la única manera es subido a esa rampa que no hemos tocado, que hemos mantenido virgen, pero aún así, vamos, tenía que ser una persona de más de 1,80 m, y como se le escapase el pie, primero se caía a 2 metros y después tiene otros 8 metros de caída. Vamos, o sea, lo raro es que no hayamos encontrado los restos óseos del artista o la artista que estuvo allí realizando estas figuras, ¿no? Bien, ese es el ramal derecho. El ramal izquierdo es más largo y tiene más representaciones. Nada más acceder, enfrente lo primero que tenemos es esto, una representación de una vulva, vamos, un órgano genital femenino, vamos, con esta comisura en medio. Es la primera de la comunidad autónoma vasca. Hay una en Otxozelaya, en Pirineos Atlánticos, que es idéntica, además también es sobre arcilla, y las conocemos también en el Aguiés, ¿no? en los Pirineos, ¿no? En el Cantábrico son menos habituales. Tenemos esta, pero luego tenemos otra, que la pueden ver aquí con arcilla extraída, esta arcilla que han extraído aquí y que han extraído por aquí, haciendo esta forma triangular, pero si esta es así, aquella mide más de 1 metro. Es la más grande que conocemos,
Es la representación de vulva más grande del arte paleolítico. Curiosamente, en la cueva de Trois Frères, en el Ariès, se han encontrado hace poco una representación fálica también de un tamaño bastante grande. Es decir, que bueno, pues es algo que tiene un contexto, ¿no? Y que tendría una explicación que se nos escapa totalmente. No me pregunten, no me pregunten por qué vulvas y por qué bisontes, porque es algo que nadie sabe responder de manera cierta. Frente a ellas, pues hay una línea, hay una serie de dedos impresos, ahora los van a ver, no sé si ven, un dedo, otro dedo y otro dedo, ¿no? Recubiertos por calcita, ¿no? 14.000 años, pues bueno, bastante bien conservadas están. Los dedos, posiblemente, de la persona que estuvo realizando esas figuras, ¿no? Su huella, ¿no? Bien. De allí llegamos a otro pequeño espacio. Todo esto en una rampa más o menos vertical y de un tamaño, pues así. Es decir, para una persona, es algo íntimo, ¿no? Y aquí llegamos ya a una zona en la que hay representados un bisonte, un reno y un caballo, ¿no? Que los vamos a ver con más detalle. Bien, aquí para que vean el tamaño, ¿no? Porque, claro, igual uno se imagina una gran cueva, unos espacios enormes, confortables, ¿no? Para que el artista, bueno, pues se pueda deleitar. No, estos han buscado todo lo contrario. Pueden ver, vamos, que el techo es eso, vamos. Es una pequeña gatera, mínima. De hecho, nos quitamos el casco y las botas para poder transitar mejor por el espacio y no poner en peligro las representaciones. Bien, pues aquí tienen a este magnífico bisonte, nada que ver con los que habíamos visto en la 3, en la 5 o en la 9, ni mejor ni peor, es decir, otras convenciones, otra forma de representar las cosas. Sin duda, la persona o personas que subieron a esta chimenea de Svitarte 4, pues lo primero que hicieron fue observar que había ese espacio recubierto de arcilla, que es la gran característica, es decir, las cuevas normalmente son de roca caliza, una roca muy dura, que necesitas pues un objeto punzante, sílex, con el que incidir y crear esas líneas, y también necesitas comer muchas espinacas. Nosotros cuando hacemos experimentación somos incapaces de crear surco, es decir, estas personas estaban fuertes y tenían la habilidad. Nosotros ni una ni la otra. Entonces, bueno, pues las personas que ascendieron aquí vieron que la caliza, esto blanco que ven, que es la superficie original de la cueva, estaba naturalmente recubierta por una capa, por una película de arcilla, en algunos sitios de unos 5 centímetros o algo menos, de manera que les había generado un espacio totalmente moldeable, que podían ellos trabajar. Y bueno, como eran verdaderos artistas, volvieron al lugar con los útiles necesarios y realizaron estas figuras, combinando varias técnicas. Por un lado, los dedos de la mano, y por otro lado, algún útil de sílex, ¿no? Algún buril, lámina, creemos que al menos esos dos tipos de piezas, para contornear toda la figura. Y bueno, pueden ver las patas en perspectiva, la pata trasera que está en primer plano destaca, después está el cuerpo del animal, en otro tercer plano está la pata trasera y en el fondo está la roca. 3 dimensiones, total, 3 dimensiones. Bien, vamos a ver algún detalle. Aquí pueden ver las patas delanteras con la pezuña indicada y con todo el contorno perfilado con sílex, ¿no? Y aquí podemos leer todos y cada uno de los trazos, todos los gestos que realizó el artista están ahí. Además, aquí no tienes borragoma, no tienes goma. Aquí todos los trazos que haces, ahí se quedan, y muy pocas veces hay correcciones, muy pocas veces hay rectificaciones. Y aquí, en unas condiciones las más complicadas que uno se puede imaginar, en un espacio a 15 metros que tienes que llegar agotado, en el que casi no puedes respirar, con una luz, pues si es una lámpara también genera algo de humo, una luz que se mueve, dinámica,
te hacen una figura totalmente proporcionada. Pueden ver aquí los dedos, una serie de dedos presionados sobre la arcilla. Las patas pulidas, abrasionadas para darles esa forma, ese volumen. Bien, la parte trasera lo mismo, como comentábamos, una pata, el cuerpo, la otra pata y luego la superficie, ¿no? Esas tres dimensiones y todos los trazos grabados, ¿no? Un estado de conservación único. Bien, perdón, otro detalle, aquí pueden ver de nuevo en la parte trasera del animal cómo la han rellenado de la yema de dedo ligeramente presionada, pues para crear pues, el pelaje, para darle dinamismo a la figura. Bien. Bueno, otro detalle del punto de hasta qué punto se conservan los trazos que podemos reconstruir cómo se hizo cada una de las figuras. Y en ello estamos, pero eso lleva su tiempo. Junto a ese bisonte que le tenemos ahí, hay un reno. También tiene la mala fortuna de que la parte delantera ha perdido la arcilla. De todas maneras pueden ver el lomo, una pequeña colita, la pata con el corvejón indicado, la otra pata, el vientre, patas delanteras con las pezuñas, y por aquí viene el pecho. Esto es una fotogrametría, esto no es una foto. No hay manera de hacer una foto. Es una figura de unos 80 centímetros y tú estás a esta distancia porque detrás tienes un caballo. Entonces, con fotografía convencional no hay manera de realizarlo. ¿Qué es lo que hacemos? Una fotogrametría que supone un barrido fotográfico, fotografías que se tienen que solapar hasta 2/3, y a partir de ahí, ya con un procesado en el ordenador, con un software específico, puedes obtener la geometría de la pared, es decir, el volumen de la pared y la textura, los colores, de manera que bueno, pues puedes reconstruir esa imagen en sus proporciones reales. Algunos detalles. Bien, aunque se ha perdido toda arcilla de aquí, se ha conservado, por ejemplo, el paso del buril en la cabeza, que la vemos aquí rectangular, y con las fotos de detalle, con todas las fotografías, podemos reconstruir y ver esos trazos. Ahí arriba, por aquí se sitúan las astas del reno, y vemos también restos del paso del dedo, ¿no? Digamos, del arrastre de cada uno de los dedos. Más arriba otro detalle en el que vemos en qué dirección ha realizado el artista o la artista los trazos. Vemos que ha desplazado posiblemente el dedo por el tamaño del surco y la profundidad, ha ido arrastrando la materia, la arcilla, y se ha quedado aquí parada, ¿no? Y luego ha comenzado un nuevo trazo. Para nosotros, claro, esto es excepcional, porque la mayoría de las veces las figuras, como os mostraba en Asvitarte 3 y 5 y 9, pues se encuentran en un estado de conservación bastante peor y no se puede llegar a precisar toda esta información. Incluso vemos aquí la superposición del morro del bisonte por encima de la cola del reno. Es decir, primero hicieron el reno y después pusieron detrás al bisonte. Bien, frente a ellos unos están aquí y otros aquí, no hay ni 1 metro de distancia, hay un caballo de metro 20. Aquí tienen la cabeza, aquí está la crinera y por aquí viene el lomo, ¿no? Por aquí extiende la nalga. Aquí de nuevo, pues esto no hay manera de fotografiarlo con fotografía convencional. Y vemos algunos detalles interesantes. Los dedos. El artista, la persona que realizó la representación, se apoyó contra la pared y nos ha dejado ahí marcados sus propios dedos. Desgraciadamente, en esta arcilla no se conserva la huella dactilar, pero bueno, eso hubiera sido
quizás dentro de unos años se podría hacer, quizás dentro de unos años se pueda obtener ADN de aquí, porque esas tecnologías avanzan muy rápido. Bien, aquí pueden ver otros trazos, lo mismo, cómo va avanzando, cómo va desplazando el útil a pequeños, digamos, con pequeños desplazamientos. El maxilar, lo mismo, aquí hay una línea, aquí hay otra, todo se puede leer, ¿no? El grado de conservación es impresionante. Y aquí, para que vean un poco las condiciones de trabajo, que son cosas que llevan su tiempo, que son complicadas, que a veces incluso no se pueden resolver y es mejor no intentar resolverlas, porque ya llegará el momento de hacerlo. Aquí tienen el bisonte y aquí está el culo del caballo. Entonces tienes, digamos, un espacio de 10 centímetros para hacer una fotografía que te va a sacar un espacio mínimo. Aquí lo que estamos haciendo con esto es escanear la cueva, ¿no? Es un láser escáner que te permite obtener el volumen de la cavidad con millones y millones de puntos. El problema es que, bueno, normalmente tú cuando llevas ese escáner lo llevas sobre un trípode, digamos como una estación total de ingeniería, y aquí lo que nos tuvimos que traer es solamente la cabeza, el modelo más pequeño, porque si no, no habría manera. Aquí está el bisonte, aquí está el caballo, y ahora vamos a subir por aquí, porque aquí está Vicente, que es el ingeniero que controla el láser escáner y que está metido en una gatera ascendente que lleva al último espacio decorado. Entonces, bueno, pues son condiciones de trabajo complicadas. Pues a veces las fotografías las tienes que hacer pues de una manera pues poco convencional. O sea, ahí cabe una persona, otro tiene que estar tumbado poniendo el brazo para poner el flash y las fotografías al aire. Tenemos la ventaja de que hoy en día no funcionamos con diapositivas, porque si tuviéramos que descender, tener que revelar las fotos y ver que están todas mal y volver, pues esto sería interminable. Afortunadamente podemos comprobar al momento e ir haciendo las fotografías. Y a través de esas fotografías podemos obtener esto, ¿no? Esto es una fotogrametría de todo ese espacio. Son 140 fotos unidas con ese solapamiento. Es algo como realmente complicado en un sitio así, porque es un tubo realmente, ¿no? Tuvimos la fortuna de que nos pudo montar todas las fotografías y, bueno, pueden ver ahí el bisonte, el reno, y si giramos aparece el caballo. Claro, todo esto es información que luego hay que tratarla y bueno, y hay que hacer de alguna manera procesarla para que se pueda transmitir en el foro que sea. Bueno, esto sería mirado desde fuera. Obviamente nosotros estamos aquí metidos, aquí dentro. Bien, pues vamos a continuar con la visita y llegamos al último sector decorado. Si ya todo lo anterior era complicado, si ya nos parece realmente una locura poder que estas personas accedieran a este lugar, pues han rizado el rizo allá a niveles, bueno, pues yo creo que difícilmente superables. Este tubo que ven, esta gatera, este agujero, en realidad es así. O sea, esto no es horizontal, esto es vertical. A mí me pega el pecho con el suelo y la espalda con el techo. Es decir, entro, quizás en unos años ya no pueda subir ahí arriba, ¿no? Es un sitio realmente complicado, ¿no? Esta es la subida para que vean cuál es el tamaño. Hay que subir, obviamente, reptando. Nosotros subimos con el frontal aquí, pero esta gente ¿cómo subió? Con una lámpara, con una antorcha, realmente pues no resulta complicado explicarlo. Y se llega a un espacio pues también que es pequeñísimo, que ni siquiera casi puedes darte la vuelta para volver a descender. Este es el espacio, aquí hay ya un bisonte, luego lo veremos. Y es un espacio, nada, que tiene no llega ni 1,5 metros por menos de 1 metro, ¿no? Ahí tienen otra representación de bisonte. Es decir, los primeros espeleólogos son los de Aizpitarte, ¿no? Estos sí que eran espeleólogos, porque las condiciones, bueno, pues eran realmente complicadas. Y aquí arriba
encontramos un arte, podemos decir, más convencional. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí no hay arcilla. Aquí tenemos la roca caliza, la roca dura. Entonces, pues, afortunadamente llevaban las herramientas para poder realizar incisiones, ¿no? Para grabar la pared. No hay posibilidad de moldearla porque esto es durísimo. Y entonces, bueno, en este caso las figuras son menos detalladas. Al ser una materia más difícil de trabajar, no entraron tan en detalle. Y me imagino que en esas condiciones no estarían para realizar muchos excesos. Lomo, jiba, un cuerno, una serie de pelos, el morro y aquí el mentón del bisonte, ¿no? Luego sigue por aquí la línea. Al lado hay otro bisonte bastante más completo. Cuerno, ojo, además no es un ojo circular, sino que es estirado, la línea del morro, el mentón, todos los pelos del pecho del bisonte, pata delantera, vientre, pata trasera y lomo. Bien. Aquí de nuevo el estado de conservación es excepcional. Esta es la zona del pecho ampliada y pueden ver todas las pasadas que ha realizado la persona para representar la figura. Claro, esto podemos estudiarlo, podemos conocer si empezaba por la izquierda, por la derecha, si esa persona era diestra, era zurda, si cambiaba de útil, es decir, las marcas que va dejando, la sección, esa especie de código de barras que va dejando el útil al pasar por la pared, puede ser el mismo o puede cambiar si utiliza una pieza diferente. Todo eso estamos estudiando, porque es algo que, bueno, no es, lleva su tiempo. Aquí pueden ver otra figura, pues también bastante parcial, dos cuernos, los pelos de la jiba y el lomo, ¿no? Y aquí los restos de otra figura, ¿no? Más incompletas, el soporte es menos apropiado y las condiciones de trabajo ya pues son lo más complicado que nos podemos encontrar. Bien, si decíamos que hace 25.000 años en Esvitarte estaban haciendo un arte continental, una cosa diferente de sus vecinos cantábricos, hace 14.000 años sucede exactamente lo mismo. Esvitarte de nuevo es una cueva pirinaica, totalmente. Ese trabajo de la arcilla es bastante habitual en cuevas de hace 14.000 años. Aquí pueden ver bastantes ejemplos. La mayoría están en el Aguies, menos Echeverri, que está en Pirineos Atlánticos, y el Castillo, que está en Cantabria. En todas estas cuevas se está trabajando la arcilla, pero se graba sobre la arcilla, no se moldea, no se trabaja la arcilla. Donde sí se hace eso es en el Aguies, en cuevas como Bedelllac, no sé si pueden ver aquí un pequeño bisonte, un bajo relieve, una figura que sobresale del suelo, porque eso está en el suelo, no está en la pared, en la arcilla del suelo. A saber todo lo que hemos perdido en los suelos de las cuevas, tanto en la península ibérica como en Francia. Esta es la cueva de Montespan, en la que pueden ver un caballo bastante parecido a lo que tenemos en Esvitarte, el pecho, la pata, la línea del vientre y la parte trasera también con un bajo relieve bastante sobresaliente, y esto sí que es sobre la pared, sobre una pared de arcilla. Y bueno, el ejemplo paradigmático de este tipo de figuras de arcilla pues es la cueva de Tuc-d'Adoubert en el Aguies, en el que bueno, pues tenemos estas dos esculturas de bisonte pues que son magníficas. Hay alguna cosilla en Herberúa, en el País Vasco, vasco-francés, en Pirineos Atlánticos, pero mal conocida y desde luego no parece a la altura de esto, ¿no? Entonces, aquí es donde está Esvitarte. Y esto, como os decía, lo tenemos en 5 cuevas de la Aguies, 3 de ellas muy cercanas, algo más alejada a Montespan y la Bastide, esas posibles figuras de Herberúa y luego aquí en Esvitarte. Aquí no hay nada de eso.
pero es que aquí arriba tampoco. Eso nos está diciendo que estamos en un mundo, en un territorio simbólico que está muy cercano a lo pirenaico. Y a este hallazgo hay que sumar la cueva de Arminche en Vizcaya, que con otro tipo de representaciones pasa exactamente lo mismo. Representaciones de felino, una serie de signos específicos que no los encontramos en el Cantábrico, ¿no? Arminche está por aquí, sino que es otra cueva también totalmente pirenaica. Y esto es nuevo, y esto hace 2 años, 3 años, no lo conocíamos, y obviamente va a cambiar nuestra visión sobre el Paleolítico, nuestra interpretación de las cosas. Y bueno, en definitiva, y ya para resumir todo lo que hemos visto anteriormente, Aizvitarte tiene una serie de características que le hacen única. Por un lado, el lugar donde se encuentran esas representaciones es totalmente inaccesible, ¿no? Es un lugar, podemos decir, íntimo. Allí estuvieron 2 personas, como mucho, no más de 2. Tampoco pudo ser una sola, porque logísticamente no es viable. Posiblemente hicieron esas representaciones y nadie volvió hasta época reciente, es decir, durante 14.000 años eso permaneció allí olvidado. No es un arte para compartir, para transmitir algo a otras personas, sino que estaría más relacionado con un reto, una prueba personal o demandada por el grupo. No lo sabemos. Eso ya entraría dentro de la interpretación del arte paleolítico, que es algo bastante complejo. En todo caso, cuevas de más difícil acceso que Aizvitarte, por el momento no las conocemos. Quizás las haya. Tiene en torno a 15 representaciones animales y hasta 30 unidades gráficas. ¿Qué quiero decir? Hay representaciones animales, pero hay pequeños trazos, hay esas impresiones de dedos, hay una forma más o menos rectangular, que no os he mostrado, pues, porque, bueno, por cuestión de tiempo, pero en torno a 30 representaciones. Además, como os decía, desde el punto de vista técnico, el modelado de la arcilla pues, es algo inédito en el Cantábrico, entra en el grupo selecto de esas 6 cuevas del Ariés y quizá Cerberúa, pero vamos, un grupo muy selecto, de una época además, de una cronología, de un periodo cultural que, digamos, en cuanto a arte rupestre y arte mueble, es el momento de mayor esplendor, cuando hay mayor producción y con mayor grado de detalle de esas figuras, que es lo que nosotros llamamos magdaleniense medio, y estamos hablando en torno a hace unos 14.000, 12.000 años. Y bueno, en definitiva, estamos ante una cueva y un lugar, la colina en sí, con unas raíces profundamente pirenaicas, ¿no? Y el haber encontrado todas estas cavidades en Landarbaso, en Aizvitarte, desde 2012, es lo que nos ha permitido y lo que nos permite conocer esos territorios, ¿no? Esa interacción entre los grupos, hace 25.000 años, 14.000, o cuando sea. Este es el estado actual de la investigación. En la chimenea de Aizvitarte 4 ya no hay nada más, esto es lo que hay. Hemos prospectado con mucha calma. Lo único que nos falta es acabar de procesar toda la información y poder hacer ese estudio tecnológico, conocer ese proceso de los artistas, de las personas que hicieron estas figuras, ese estudio detallado de por dónde empezaron a realizar las figuras, qué dedos utilizaron para moldear la arcilla. El estado de conservación de Aizvitarte está a la altura de las esculturas de Tuc d'Adoubert, que son también únicas, y son de los pocos lugares en el que vamos a tener esa información. Como os he comentado, tenemos sus dedos, tenemos sus huellas en las propias figuras, ¿no? De 14.000 años después han permanecido ahí. Con esto os quiero decir que no es una cueva más, que no es otra, no es otro punto en el mapa, sino que es un lugar, un patrimonio verdaderamente importante. Esto es lo que os quería transmitir.